Tutorial 2. Bueno, en este tutorial vamos a dar otro enfoque a lo que ya hemos aprendido en el anterior, que recordaréis que eran los mecanismos de reacción y los tipos de reacción que había. Sabíamos que había reacciones de adición, de eliminación, de sustitución, de transposición, lumínicas, térmicas, y luego sabemos que hay varios tipos de mecanismos y que todo ello hay que saber combinar. Y que a la larga, cuando más o menos os hagáis una composición de todo esto, veréis que tampoco es tan difícil. Voy a daros otro enfoque. Mirad, aquí conocéis, supongo que reconoceréis bien, el perfil de la península ibérica, España y Portugal. Entonces, vamos a situar los compuestos orgánicos dentro de este mapa y vamos a verlo, cómo pasar de un compuesto a otro sería como recorrer la península ibérica. ¿Por dónde creéis que debemos empezar? Podemos empezar para recorrer la península ibérica desde donde vosotros queráis. Pero a mí me gusta empezar en la química aromática. La química aromática va a ser Portugal. Y en la química aromática, una de las reacciones que vosotros vais a estudiar es la reacción de alquilación, la reacción de meter una cadena carbonada por un proceso de sustitución. Entonces, mediante la alquilación de Friedel-Crafts obtendríamos a la molécula de alcano. La molécula de alcano, la primera gran reacción que no es un alcano, pero bueno, para mí representa, esta molécula va a hacerme el apaño de que sea como un alcano. La primera gran reacción que tenemos es la reacción de sustitución vía radicales libres, roturas homolíticas, que nos permite llegar a la molécula de derivado halogenado. Y en la molécula de derivado halogenado es ya un gran centro de comunicaciones, puesto que podemos, por reacciones de eliminación, la famosa E2 transcoplanar, podemos alcanzar a la molécula de alqueno. Alqueno probablemente sea para vosotros el nudo de comunicaciones más importante de todos. Y desde la molécula de alqueno, por una adición de bromhídrico en presencia de peróxidos, podemos alcanzar de nuevo otro tipo de derivado halogenado, el que se conoce con el nombre de producto anti-Markovnikov, que lo vamos a pintar aquí. Los derivados halogenados tienen tres grandes reacciones, tres. Una es tratar con metales, y con metales formáis los organometálicos. Otra es tratar con bases. Con bases hacéis las reacciones de eliminación. Dependiendo de la potencia de la base se consigue mayor o menor rendimiento y además se consiguen distintas orientaciones. Y con nucleófilos conseguimos los productos de sustitución. Vamos a imaginar que sustituimos el bromo por un agrupamiento hidroxilo, entonces tendríamos una molécula de alcohol. O si sustituimos el bromo por un agrupamiento NH2, tendríamos una molécula de amina. Si sustituimos el bromo por un agrupamiento SH, tendríamos una estructura que sería el tiol. Si sustituís por un agrupamiento ciano, tendríais la molécula de nitrilo. Es decir, por reacciones de sustitución se consiguen todas las funciones que vosotros vais a conseguir ver, vais a terminar estudiando en toda la química orgánica. Desde las moléculas de alcohol seremos conscientes de la existencia de 5 grandes líneas de reacción. En una de ellas vais a oxidar el alcohol a grupo de carbonilo. Y el grupo de carbonilo podrá ser, si el alcohol es primario, aldehído, y si es un alcohol secundario, como es el caso que os estoy pintando, una cetona. Los alcoholes tienen poquita acidez, pero tienen la acidez suficiente como para formar las sales. Y las sales de los alcoholes se utilizan para hacer con los derivados halogenados una reacción muy interesante que se llama la síntesis de Williamson de éteres, que ya la estudiaremos. Los OHs son malos salientes, pero eso no es ningún problema. Lo podemos transformar en un agrupamiento buen saliente mediante la técnica del tosilato, que ya la estudiaremos. Podemos hacer que la molécula de alcohol pierda agua. Y ojito, porque la pérdida de agua es la reacción más típica de eliminación de tipo 1. Y podemos hacer sustituir el OH por un átomo de bromo, que lo podemos hacer por un mecanismo de tipo 1, o lo podemos hacer por un mecanismo de tipo 2. En las moléculas de alqueno, las reacciones más significativas son las reacciones de adición. Y podemos adicionar
Por ejemplo, podemos adicionar agua. Al adicionar agua, la molécula de alqueno se transforma en un alcohol, pero si le hacéis la adición con el borano y la posterior hidrólisis, obtendríais el alcohol antimarcónico. No sé si veis que esto cada vez se va complicando y se va espesando y que cada vez vamos necesitando más espacio. Vamos a limpiar un poquito esta historia y vamos a quedarnos solamente con las moléculas de alqueno, alcohol y derivado halogenado para analizar los procesos que entiendo que son más interesantes. Tenemos que en la molécula de derivado halogenado existen las reacciones de eliminación, las reacciones de sustitución y la formación de organometálicos o semiorgánicos. Organometálicos o semiorgánicos. Si la molécula de alqueno le hacéis la reacción del diborano, hemos quedado que se me transforma en el alcohol primario. Si el alcohol primario lo oxidáis, lo transformaríais en el agrupamiento carboniloaldehído. Y si lo continuáis oxidando, si hacéis una sobreoxidación, se transformaría en el ácido orgánico. Bueno, esto es simplemente como una introducción a que cuando estáis estudiando orgánica, si lo visualizáis como un mapa, veréis que a medida que ascendéis, no se cumple de manera rígida, pero esto es una idea mía, pero a medida que vosotros subís, vais aumentando el grado de oxidación. Una molécula de alqueno debía de estar debajo del derivado halogenado, puesto que el derivado halogenado es una función más oxidada. Pero en fin, de manera un poco general, a medida que pasáis del alqueno al alcohol, del alcohol al carbonilo, del carbonilo a los ácidos y a los derivados de ácido, en el mapa iríais subiendo. Bien, cuando vosotros tenéis un problema de orgánica que os dicen transforme una molécula de alcohol en una molécula de derivado halogenado, pues hombre, hay que saber la ruta, hay que saber que la molécula de alcohol la deshidratas y forma un alqueno y el alqueno le adicionas bromídrico, o que la molécula de alcohol le sustituyes el OH por un bromo, le pierdes bromídrico y le haces la adición de bromídrico, aunque este camino que he hecho por aquí sería un camino más largo y por tanto peor. Pensar que la orgánica la vais a entender como un mapa y veréis qué facilita y qué bonita es.